mostrar lo que es la automatización y sensado de una fábrica de perfumes. Entonces, como podemos ver aquí en nuestra planta, vamos a tener un proceso casero de destilación de esencias naturales. En este tarro vamos a tener el recipiente principal donde se encuentra almacenada el agua, la cual se encuentra hirviendo. Y por medio de corrientes de vapor obtenemos la esencia natural, la cual pues se encuentra en este tarro, y ya en este punto lo que tenemos es el recipiente final donde simplemente el vapor se va a enfriar por medio de la espiral que podemos observar y obtenemos el cambio de estado gaseoso a estado líquido de la esencia y se va a almacenar en este recipiente final. Bueno, se va a hacer el control de dos variables. Una de ellas es la de temperatura, que observamos el sensor de temperatura aquí, y la otra es la variable de nivel, que tenemos un sensor de presión, el cual indirectamente nos va a medir el nivel en el recipiente. ¿Esto para qué? Pues las sustancias que tenemos adentro no pueden ser sometidas a más de 80 grados centígrados. Y el nivel, lo máximo que se puede extraer de las sustancias son 100 mililitros. Para esto, estos sensores, la información que envían estos sensores va al PLC para ser procesada nuevamente y mediante un actuador hacer que el proceso pare, siga o mantenga su estado. Entonces, a continuación vamos a explicar el circuitaje utilizado, en donde para el sensor que ya explicó mi compañero, el de temperatura, el LM35, se hacen dos etapas de amplificación, las cuales pues constan de dos amplificadores operacionales, donde tendrá un potenciómetro, el cual se variará la ganancia para hacer que el valor que se está tomando se ajuste a la temperatura actual y se pueda tener una equivalencia con respecto a los valores que se van a tener del sensado. Posteriormente pues se tiene otra para el sensor de presión, el MPX5700, se tiene también una amplificación, una etapa de amplificación con su potenciómetro para la ganancia. Entonces, como ya lo dijimos, esta información va a ir directamente a una entrada análoga del PLC, en donde posteriormente ya lo explicaremos, pero con programación se hace una comparación en la cual la salida de esta comparación del PLC va a hacer que se realice una conmutación en el relé, influyendo pues en el encendido y apagado del reverbero, nuestro actuador, haciendo un control on-off. Bueno, pues en la parte de programación tenemos que se realizó en el software de programación TIA Portal B11, que es de Siemens para los PLC Siemens. Entonces decimos que en la primera parte de programación, como vemos acá, la señal, por ejemplo, de temperatura es ingresada al bloque de normalización, en donde se pasa de la señal análoga a digital dentro del rango de 0 a 27.835. Ya una vez normalizada esta señal, la tenemos acá, que es la temperatura normalizada. La vamos a ingresar al bloque de escalización, que lo que le fijamos es un rango de 0 a 10 voltios y adaptamos la señal para que se encuentre dentro de ese rango y vamos a tener la señal escalizada. El otro segmento de programación que se hizo fue
para cumplir el objetivo de nuestro proceso, el cual tiene que mantenerse siempre a 80 grados. Entonces lo que hicimos fue una comparación de la señal normalizada y escalizada con 80. Cuando se cumple esta condición, se activa la bobina de salida, que es la punto 4, que es la que nos va a activar la conmutación del relé y hace la conmutación que estamos viendo en el reverbero, que es un control on-off. Para efectos ya de la visualización en la HDMI, que es la interfaz de usuario, la cual brinda ciertas ventajas porque es una herramienta que nos ayuda a visualizar una variable del proceso en donde no requerimos tener conocimiento sobre electrónica. Como lo vemos, es muy sencilla, donde tenemos la temperatura del proceso, la planta. Entonces simplemente nos vamos a fijar que el sensor nos está entregando la señal o en el rango en el que estamos. Para efectos de esa adaptación, multiplicamos la señal por 10 para meterla en la escala de la barra que tenemos allá. Esa es toda la programación que se realizó en el TIAporta. Gracias. Bueno, a continuación vamos a mostrar el modelamiento que le hicimos a los sensores. Primero presentamos el sensor de temperatura, el cual es un sensor LM35. Lo que se hizo fue tomar datos del voltaje que arroja por cierta temperatura y compararlos con un mejor termómetro. En este caso utilizamos un Fluke. Entonces, como podemos observar, se muestran los datos de temperatura que obtuvimos en el Fluke frente a los datos que obtuvimos en el LM35. A continuación, pues se muestra la gráfica de linealidad tanto del LM35, que está dada por la gráfica roja, y del Fluke, que está dado por la gráfica amarilla. Pues como podemos observar, el sensor es muy lineal, puesto que a medida que crece la temperatura, también aumenta el voltaje. Luego se le halló la sensibilidad del sensor, que se hace pues teniendo la ecuación de comportamiento del LM35 y derivándola. Y por último se sacan los datos y el análisis de los datos del LM35 según los voltajes que nos dio respecto a la temperatura. Entonces, como podemos ver, tenemos datos del promedio, de la desviación estándar, la varianza, el error de estos mismos datos y pues todo su análisis y el comportamiento de este sensor. Bueno, pues para el sensor de nivel, como ya lo expusimos, el modelamiento del sensor es similar al el que se hizo en temperatura. ¿Qué se hizo? Entonces el sensor de nivel, que es un MPX5700, es un sensor de presión absoluto que nos va a medir indirectamente de nivel. Entonces de este se obtuvieron los siguientes datos que vemos ahí en la tabla en función a la presión ejercida en la pierna del recipiente de muestra. Entonces vemos que el voltaje que nos arrojaba el sensor y el nivel en mililitros que equivale a ese voltaje. La gráfica que obtuvimos, la cual describe el comportamiento del sensor. Entonces en uno de los ejes ordenados tenemos voltaje y en el otro nivel. Vemos que tiene un comportamiento lineal. También obtuvimos, como en el sensor de temperatura, la ecuación característica, la cual se derivó para tener la sensibilidad. En este caso vemos que el sistema es muy sensible porque tiene una sensibilidad de 0.2.
También se obtuvieron los siguientes datos, que fue la media de los datos, la desviación estándar, la varianza, el error probable y la desviación promedio.